Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Por tu amor y por tu fidelidad, Señor. Como tu palabra dice, Señor, aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tú no te niegas a ti mismo, Señor. Gracias, porque siempre estarán extendidas tus manos, Señor, a nosotros, Señor, para que volvamos a ti, Rey Santo, Señor. Y Señor, gracias por toda la oportunidad que nos estás dando en estos tiempos, Señor, de arrepentirnos, de volvernos a ti, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, porque nos haces meditar, Señor, sobre nuestros caminos, Señor. Y cuánto, Señor, bendito Dios, Señor, este camino, Señor, este caminar que hemos llevado, Señor, cuánto nos ha servido, Señor, bendito Rey, Señor, de estar en ese camino, Rey Santo, Señor, equivocado, Padre. Señor, gracias por aquellos, Rey Santo, Señor, que han entendido, Rey, han comprendido, Señor, estos tiempos, Rey Santo, Señor, y se han metido contigo, Señor, a la intimidad, a lo que tú les has hablado a cada uno de ellos, Rey Santo, Señor, sobre estos tiempos, Rey Santo, Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor, porque tú dices, Señor, cuando nosotros te buscamos en el secreto, Señor, tú revelas lo tuyo, Señor. A los tuyos les revelas, Señor, bendito Dios, Señor. Y aún nos dice, Señor, que las cosas secretas son tuyas, Señor. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, Rey Santo, Señor. Para que podamos cumplir, Señor, tu palabra, Señor, tu enseñanza, tu ley espiritual, Señor Jesús. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por la revelación que trae el Santo Espíritu de Dios a nuestras vidas, por el entendimiento, Señor, por la sabiduría, la inteligencia que nos da, Rey Santo, Señor, para poder comprender todas aquellas cosas que nos enseña, Señor, bendito Rey, Señor, aquello que nos guía por tu camino, Rey Santo, Señor. Aquello que hace, Señor, del Santo Espíritu de Dios de transformarnos, Señor, para llegar a la estatura tuya, Señor, al varón perfecto, Señor, a la medida, Señor, y la estatura tuya, Rey, Cristo Jesús, Rey Santo, Señor, te damos gracias, Rey. Señor, bendito Dios, gracias, Señor, porque tú no solamente quieres que lleguemos a esa estatura, Señor, sino que seamos imagen y semejanza tuya, Señor, y seamos, Señor, réplicas tuyas, Rey Santo, Señor. Tener la mente de Cristo, Señor, bendito Dios, tener un corazón conforme al tuyo, Rey. Y así, Señor, bendito Dios, poder hacer tu obra, Rey. Las cosas mayores, Señor, de las cuales tú nos dices que haremos, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Rey Santo, limpiándonos, Señor, hasta que no quede nada del maligno, Señor, bendito Rey, Señor, nada que nos acuse, nada que nos señale, Señor, bendito Dios, así como tú lo dijiste, Señor, que en ti no había nada del maligno, Señor, bendito Rey, Señor. Así también queremos caminar, Señor, y hacer la obra tuya, Rey Santo, Señor, en estos tiempos, Señor, bendito Rey, Señor, de los dolores de parto, Señor, que cada vez se irán incrementando, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor por todo lo que el Señor está haciendo con nosotros, nuestras vidas. Y hermanos, debemos de entender que cuando el Señor resucitó, cuando el Señor presentó su sangre allá en el tabernáculo celestial, mis hermanos, y donde se dio el visto bueno, hermanos, de la redención de la humanidad, mis hermanos, el hecho de haber vencido como hombre, porque el Señor vino como hombre, hermanos, Él se despojó de ser Dios, Él se despojó de todo, hermanos, nos dice Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, mis hermanos. Hermanos, entonces aquí nosotros podemos ver que Él se despojó de todo. Y Él fue un hombre, hermanos, igual que nosotros. Solamente es que en Él, cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista y vino el Espíritu Santo, en Él habitó la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús habitó la plenitud de la deidad. Fue guiado por el Espíritu Santo. El Padre, Él veía al Padre y oía al Padre, y por eso Él hacía todas esas cosas. Y el Espíritu Santo obraba en Él, hermano, pero era un hombre. Ahora nosotros también, hermanos, tenemos esa herencia, podemos decirlo así, de que como templo de Dios en nosotros también habite el Espíritu Santo de Dios, habita el Señor Jesucristo, y que en nosotros también habite el Padre, mis hermanos, y que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque en Romanos 8:14 nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios, mis hermanos. Entonces aquí nos dice que a Él se le dio, hermano, un nombre sobre todo nombre, por lo que Él venció, hermano, venció todo, venció y llevó la victoria, y también a nosotros nos las entrega, y el Señor dice que nosotros somos más que vencedores. Ahora, en Mateo 28:18 nos dice: Entonces Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí nos está diciendo, hermanos, que toda la potestad le fue entregada al Señor Jesucristo. El Padre le entregó toda la potestad al Señor Jesucristo. En Juan 5:22 nos dice: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre, que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo, que llega la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida, asimismo también dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Sí, mis hermanos, entonces vamos a hablar acerca del juicio del Señor Jesucristo y el tribunal de Cristo. O sea, entonces vamos a mirar cómo es que se hace el juicio. Entonces, en nosotros, aquí viviendo, hay un juicio también, mis hermanos. Y el Señor nos habla acerca de ese juicio cuando el Señor le habla a Nicodemo en Juan 3. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Porque todo aquel que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redargüidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas sus obras que han sido hechas según Dios. Sí, mis hermanos, entonces aquí en el versículo 18 nos está diciendo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces aquí ya se está haciendo un juicio de acuerdo al que cree y al que no cree, mis hermanos. Entonces desde aquí nosotros tenemos esa posibilidad de ayudar a aquellos que no creen, mis hermanos, por medio de la evangelización, mis hermanos. Entonces el Señor ahí en Juan 9 nos está diciendo, versículo 39. Jesús dijo: para juicio he venido a este mundo, a fin de que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Aquí le está diciendo el Señor acerca de a los judíos, porque ellos decían que ellos veían, ¿sí? Y él había sanado a un ciego de nacimiento. Entonces dice, el que dice que ve, realmente no está viendo porque no están reconociendo al Mesías. Y entonces él está diciendo, para juicio he venido a este mundo, a fin de que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. O sea, ellos fueron, por la misericordia de Dios, ellos fueron desgajadas unas ramas para que entraran el olivo silvestre, o sea, el gentil, nosotros. Y ellos están en un stand-by, pero el Señor después empieza con los judíos, hermanos, con el pueblo de Israel. Entonces, en Juan 12 también nos habla el Señor acerca de la palabra que Él habla y que esas palabras no son de Él, sino que son del Padre. En Juan 12, 47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que hablé, ella lo juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Entonces, mis hermanos, debemos entender que lo que hablaba el Señor era la palabra del Padre. O sea, y entonces aquí nos está diciendo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿sí? Él dice, tiene quien lo juzgue. Las palabras que hablé, ella lo juzgarán en el día postrero. O sea que nosotros debemos de entender que es lo que el Señor habla, ¿sí? Y a nosotros, hermanos, a nosotros el Señor nos encargó el ministerio de la reconciliación, como si Dios estuviese rogando por nosotros, reconciliados con Dios. O sea, tan importante, mis hermanos, que es estar evangelizando, estar compartiendo la palabra a aquellos que no la conocen. En 2 Corintios 5, 21, entonces nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. O sea que al evangelizar, al compartirles el evangelio, óigalo bien, el evangelio del reino, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que debemos de compartir el evangelio del reino, el evangelio del Señor Jesucristo. No una situación que vamos a la iglesia y la llevan a la iglesia y no le han hablado nada. Muchas veces no la disipulan, no le hablan. Y si le hablan, le pueden estar diciéndole que, mire, el Señor Jesús le puede acomodar ese matrimonio. El Señor Jesús le puede apagar ese recibo de energía en vencido, mis hermanos, pero debemos de hablarles del Señor Jesucristo, debemos de hablarle la obra que Él hizo y de llevarlos al arrepentimiento, mis hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra, porque Juan el Bautista habló bautismo de arrepentimiento, el Señor Jesús habló también de arrepentimiento, los apóstoles también hablaron de arrepentimiento,
nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, debe de hablar también de arrepentimiento, mis hermanos. Entonces, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos habla de la cena. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mira, hermanos, allí es importante que nosotros tengamos en cuenta que aquí también están mostrando sobre un juicio que se hace. Cuando uno no hace de corazón este acto de tomar del pan, que es la representación de su cuerpo, y la copa de vino o la copa de jugo de uva, que es la representación de su sangre, mis hermanos. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, de que nos debemos de escudriñar, de que nos debemos de juzgar a nosotros mismos, hermano, para que no seamos condenados. Por eso es que dice allí que hay algunos que están debilitados, otros que están enfermos, otros mueren, mis hermanos. Entonces, debemos de entender que estas cosas son muy serias y nosotros, si nosotros no las prestamos atención, hermano, pues vienen juicios para nosotros. En esta evangelización nosotros podemos ver a Felipe, y es un hombre, hermanos, que el Señor lo mostró, lo probó, y aquí en Hechos 8:35 nos habla acerca de una guianza del Espíritu Santo a Felipe en la misma evangelización. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mira, hermanos, tan tremendo esto, porque Felipe, un ángel le dijo a él que fuera por ese camino a Gaza. Después el Espíritu Santo le dice que se acerque al carro de este eunuco. Y entonces Felipe le pregunta que si entiende lo que está leyendo, y estaba leyendo a Isaías. Entonces él va y desde esa escritura de Isaías 53 empieza a hablarle del Señor Jesucristo. Por eso dice aquí que le anunció el evangelio de Jesús. Pero déjeme decirle, hermano, que mire que fue evangelizado, creyó en Cristo Jesús, lo bautizó en agua, hermano, en el nombre de Jesús, y dice aquí que aún el Espíritu Santo, hermano, arrebató a Felipe. O sea, nosotros hemos hablado del arrebatamiento. En el otro martes estuvimos hablando sobre el arrebatamiento, pero déjeme decirle, hermano, que nosotros vamos a vivir también estos tiempos, porque aquí a Felipe lo arrebató el Espíritu Santo y lo llevó a otra ciudad. Esa otra ciudad se llamaba Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que fue arrebatado, o sea que hay arrebatamientos o traslados
¿sí? Horizontales, y estamos esperando también el arrebatamiento vertical, mis hermanos, hacia donde el Señor Jesús en las nubes. Entonces, mis hermanos, para que nosotros entendamos esto, de que nosotros vamos a ser juzgados, vamos a tener el tribunal de Cristo, mis hermanos. Y quiero hacer un paréntesis acerca de este tribunal de Cristo y quiénes van a estar en ese tribunal de Cristo, mis hermanos, para que nosotros podamos entender claramente esto. Y nosotros habíamos hablado anteriormente acerca del libro de la vida, y que este libro de la vida, hermanos, está desde antes de la fundación del mundo. O sea que todos los inscritos en el libro de la vida, estos son llamados, mis hermanos, son encontrados como ovejas perdidas. Esto no es de la salvación que Dios quiera decir a este salvo y a este no. Esto ya está determinada la salvación, mis hermanos. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 nos dice: Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Hermano, aquí nos está diciendo algo bien tremendo, que los moradores de la tierra adoraron a la bestia. Todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 también nos dice: La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, debemos de entender, hermanos, que este libro de la vida, este rollo, ha estado por siempre, hermanos. Y nosotros podemos ver a Moisés. Moisés habla con el Señor pidiéndole, intercediendo, hermano, por el pueblo de Israel. Y el mismo Moisés dice en el versículo 31 del capítulo 32 de Éxodos: Entonces volvió Moisés a Yahvé y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Yahvé respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Es muy tremendo, mis hermanos, que el Señor le contesta a Moisés, porque él dice: ráeme del libro que has escrito. Y Yahvé respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. El salmista David, en su salmo imprecatorio, en el Salmo 69, versículo 25, también nos habla de este libro de la vida, mis hermanos. Versículo 25. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mis hermanos, aquí mire cómo el salmista David habla sobre sus enemigos para que el Señor haga estas cosas. Y hermano, el apóstol Pablo también nos habla acerca del libro de la vida, mis hermanos. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pablo de que todos los creyentes en Cristo Jesús también están anotados en el libro de la vida. Déjeme decirle, hermanos, que así como Moisés y como David, que son de la casa de Israel, el apóstol Pablo también dice de los creyentes, de los gentiles que han creído en Cristo Jesús, que también están escritos en el libro de la vida, mis hermanos. Pero el Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, hace una salvedad acerca de esto. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Queriendo decir entonces que el Señor está diciendo que todos los que han creído en Cristo Jesús, todos los que están anotados en el libro de la vida, deben de vencer, hermanos. El Señor nos dice en Romanos 8:29 que somos más que vencedores en Cristo Jesús, mis hermanos. Entonces tenemos la capacidad para vencer, no tenemos excusas. Pero el Señor entonces está diciendo: el que vence no lo borro del libro de la vida. Al que no vence, entonces el Señor lo borra del libro de la vida. Entonces podríamos decir que los que no vencen son borrados del libro de la vida y ya no estarán en el juicio del tribunal de Cristo, mis hermanos. Ya estarán en otro juicio diferente, mis hermanos, porque han sido borrados del libro de la vida. En Apocalipsis capítulo 20 nos dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, entonces aquellas personas que son borradas del libro de la vida entran ya en este juicio ante el trono blanco, que es después de que ha pasado el arrebatamiento, la resurrección, ha pasado ya el milenio, o sea, el reinado de Cristo con nosotros sobre Israel, hermanos. Entonces después viene un juicio de todos aquellos que no están inscritos en la vida, en el libro de la vida, son resucitados para hacerles este juicio y lanzarlos al lago de fuego. Entonces, hermano, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, nos dice el Señor: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, los que van a entrar a la Nueva Jerusalén. Unos son la Nueva Jerusalén, o sea, la novia, y otros son los que van a entrar a la Nueva Jerusalén. Entonces, todos los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, estos son los que van a entrar. Ahora, ¿cuál es la causal? Ya vimos una causal de que el que no vence, entonces va a ser borrado del libro de la vida. ¿Cuál es el causal también de no estar en el libro de la vida, mis hermanos? Y entonces en Mateo capítulo 12, versículo 32 nos dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mire, hermanos, que en la Reina Valera 60 nos dice: al que
blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado en este siglo ni el venidero. Y aquí nos dice, pero el que hable contra el Espíritu Santo. Entonces es muy delicado esto para nosotros los creyentes. Estamos hablando de los creyentes y que puedan estar hablando mal del Espíritu Santo, mis hermanos. El que no conoce al Señor Jesucristo, el que todavía está en el mundo, no conocen todavía al Espíritu Santo de Dios. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 26 nos está diciendo también otra causal, mis hermanos, de que lo borren a uno del libro de la vida. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, esto es lo que el Señor nos habla también cuando se peca deliberadamente, o sea, con mentalidad, con propósito, con todo, ¿sí? El Señor entonces dice que está pisoteando la sangre del Cordero y está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Otro punto importante que nosotros podemos mirar, mis hermanos, es que el Señor habla acerca de los que no producen fruto, mis hermanos. Y en Mateo 13 nos muestra la explicación de la parábola del sembrador y más aún de los que fueron sembrados entre espinos, que la semilla que cayó allí, en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Podemos mirar esta misma palabra en Marcos capítulo 4, versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire, mi hermano, que entonces nosotros debemos de tener cuidado con estas cosas para que no entren en nuestra vida, no entren en nuestro corazón, porque dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran. Óigalo bien, entran en la vida del hombre, entran a nuestro corazón, entran a nuestro ser y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, este personaje o este tipo de personas donde la palabra se hace infructuosa, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, el versículo 5, el Señor está hablando de que Él es nuestro Padre Celestial, es el labrador. El Señor Jesús es el árbol de la vid, o sea, y nosotros somos las ramas, o sea, los pámpanos. Y entonces en el versículo 5 nos dice el Señor: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces esta es la tipología de lo del lago de fuego. O sea, van a ser arrancados de la simiente de Cristo, mis hermanos. Van a ser quitados de allí. Y, o sea, borrados del libro de la vida. Y dice entonces que se secará y se recogen
y se echan en el fuego y arden. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de tener en cuenta que nuestra salvación, por eso en Hebreos 2 nos dice a nosotros que cuidemos esta salvación tan grande que nos han dado, mis hermanos, para que nosotros no suframos tal contradicción de pecadores. Entonces, con esta introducción, mis hermanos, entonces entraríamos al tribunal de Cristo. Y nosotros tenemos dos palabras del apóstol Pablo, una que le habla a los romanos y otra carta que le habla a los corintios acerca del tribunal de Cristo. Entonces, miramos Romanos 14, 7 al 13. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es muy tremendo, mis hermanos, porque aún el Señor está diciendo sobre la primera resurrección. Él está hablando que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. O sea, hay dos grupos, los que están muertos en Cristo Jesús y los que vivimos. Y todos nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, nos dice aquí. Pero entonces nos hace una salvedad el apóstol Pablo y nos dice que ¿para qué juzgamos a nuestro hermano? O sea, que está hablándole a la iglesia. Nos está diciendo a nosotros que ¿por qué juzgamos a un hermano? O sea, el juzgar a un hermano, es como decirle al Señor: levántate del trono que yo voy a juzgar. Entonces ya estaríamos haciendo como la obra del maligno, ¿sí? Porque el maligno quería sentarse en ese trono, ir a ese lugar donde estaba la silla vacía y me sentaré en el trono ahí a los lados del Señor y haré mi gobierno. Eso fue más o menos lo que Satanás dijo allá en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Entonces, en el 2 de Corintios capítulo 5, del versículo 1 al 10 nos dice: Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí el apóstol Pablo también estaba hablando sobre ese cuerpo celestial que nosotros vamos a tener, la promesa que el Señor nos ha avalado, y dice que aún, dice,
Dice, porque asimismo los que estemos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto, el mismo Dios. Entonces aquí nos está diciendo que va a haber un arrebatamiento, va a haber una transformación del cuerpo, y esto nosotros lo podemos ver en 1 Corintios 15, en el arrebatamiento, cómo el cuerpo nuestro va a ser transformado. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, sé firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ve, hermanos, entonces el apóstol Pablo estaba hablándoles allí a 2 Corintios 5, está hablando sobre esa transformación, y en 1 Corintios 15, desde el versículo 51 en adelante, entonces nos habla de esto. Igualmente, hermanos, reitero, en el versículo 52 dice: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, o los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que los muertos van a resucitar incorruptiblemente y los que están vivos, o sea nosotros, seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces, hermanos, es bien importante que entendamos que en 2 Corintios 5 el apóstol Pablo está hablando de que después del arrebatamiento viene un juicio para la iglesia. El apóstol Pedro nos dice algo bien interesante. Casi nosotros siempre lo hemos hablado y pues volverlo a decir no está mal, ¿no? En 1 Pedro capítulo 4 versículo 16 nos dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahí está, hermanos, ¿sí? Entonces el juicio empieza por casa y después va a ser el otro juicio para los que no conocen al Señor. Y entonces en esta parte del arrebatamiento, hermanos, nosotros podemos, o sea, esta base el Señor también nos lo habla. En Mateo capítulo 24, versículo 45 en adelante, nos está hablando acerca de su venida, hermanos, y de los siervos prudentes y de los siervos que no están haciendo su obra. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir,
y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor está hablando sobre el siervo prudente y que lo colocará sobre todos sus bienes, y al siervo que es imprudente, nos dice la palabra de Dios que lo pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y nosotros podemos ver también en Apocalipsis 11:16 lo que nos dice la palabra de Dios. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y asumiste el reino, y se airaron las naciones, pero ha llegado ya tu ira y el tiempo de ser juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el santuario de Dios en el cielo se abrió, y en su santuario fue vista el arca de su pacto, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Miren, mis hermanos, que en el versículo 18 entonces nos está diciendo que será un tiempo en que serán juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra. Entonces esto tiene que ver en el tribunal de Cristo y tiene que ver en el trono blanco también, mis hermanos. Entonces nosotros, como dijo Pedro, que primero el juicio empieza por casa, o sea, está hablando de dar los galardones, ¿sí? Y de darle es a los siervos, a los profetas, a los santos, y el trono blanco, el juicio ante el trono blanco, que es a los otros, a los que destruyeron la tierra, a los grandes, a los pequeños y todo ello. Entonces, hermano, nosotros debemos mirar en Lucas capítulo 13, también el Señor nos habla. Versículo 25. Después que el amo de casa se levante y cierre la puerta, aunque comencéis a golpear por fuera la puerta, diciendo: Señor, ábrenos, os responderá diciendo: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: en tu presencia hemos comido y bebido, y en nuestras plazas nos enseñaste. Pero él os dirá: no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Allí será el llanto y el crujido de los dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros seáis echados fuera. Entonces, mis hermanos, es otra forma en que el Señor nos muestra acerca del tribunal de Cristo. En Apocalipsis 21:5 en adelante nos dice: Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, mis hermanos, este es un juicio que el Señor habla. Y entonces nos dice
que esas palabras son fieles y verdaderas. Y dice que Él dará gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto es para nosotros. Y si nosotros miramos en las 7 iglesias de Apocalipsis, el Señor da unos premios para aquellos que han vencido. Y entonces dice que a los otros, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces el Señor nos dice a nosotros que debemos de vencer, pero los cobardes, los incrédulos, o sea, los que no han vencido, serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. En Mateo 25, 31 y 32 nos dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esto es muy tremendo, hermanos, porque en la parábola del trigo y la cizaña, mis hermanos, el Señor nos habla acerca de una separación de los de su reino, mis hermanos. Si usted lo puede mirar en esta parábola, en la explicación de Mateo 13, 24 nos dice: Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Miren, mis hermanos, que aquí es muy claro, es en el reino de Él, es su reino. Y entonces sacará la cizaña, de su reino sacará la cizaña y todos los que hacen tropezar y los que hacen iniquidad. Y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, yo creo que esto es bien claro, que se va a hacer un juicio, hermanos, y a los que no están inscritos en el libro de la vida, los sacan aparte. A los que un día se les dio esa oportunidad y no aprovecharon la salvación que se les dio, entonces van a sacarlos a un lado. En segunda de Pedro capítulo 3 nos dice la palabra de Dios. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya, mis hermanos. El Señor quiere lo bueno, mi hermano. El Señor desea todo lo bueno para nosotros y en nosotros está la determinación, mis hermanos, de entregar nuestra voluntad al Señor y de que nosotros hagamos esa voluntad del Señor, las obras que Él tiene preparadas para nosotros, o sigamos caminando como nosotros queremos.
En Mateo 7:21 nos habla acerca de la voluntad del Señor y la voluntad nuestra. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, mire tan tremendo, mis hermanos, que el Señor lo enfatiza en el versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? En el tribunal de Cristo, en el juicio que la iglesia va a recibir. Y entonces, aquí está el Señor y dice, ellos estuvieron haciendo milagros, ellos estuvieron profetizando, ellos estuvieron sanando, estuvieron echando fuera demonios y todo eso. Y el Señor dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En Mateo 25, el Señor nos dice en el versículo 26, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire tan tremendo, hermanos, porque esto el Señor nos habla de cuando Él reparte los talentos y a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y a los que le dio 5, Él lo multiplicó a 10 y al que le dio 2 lo multiplicó a 4. Y entonces el Señor les dijo a ellos, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, gobernarás sobre tantas ciudades. Pero a lo que le dice el Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de tener en cuenta que también se nos será juzgado lo que nosotros hemos hecho en el Señor, la obra para la cual Él nos llamó, para la cual Él nos creó, para la cual Él dio a su Hijo por nosotros y que aún, hermanos, a nosotros se nos manifestó lo que debíamos de hacer y hubo negligencia y entonces no se reprodujo el talento. Muy peligroso esto, mis hermanos, porque es lo que el Señor nos está hablando a nosotros. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos habla también de algo bien interesante que nosotros debemos entender, hermano, que son un conjunto de cosas que nosotros debemos de estar muy atentos, de reproducir el talento, de hacer la voluntad de Dios. Y también ahora nos está diciendo cómo estamos edificando. En 1 Corintios 3, versículo 10 nos dice la palabra de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mira, hermano, que esto es bien interesante porque el fundamento que
que el apóstol Pablo colocó es Cristo Jesús, y otro edificó que es el fundamento de Cristo, la doctrina de Cristo, ¿sí? Que nosotros la estamos viendo los días miércoles. Y entonces aquí nos está diciendo que cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica. O sea que es como el que edifica en la arena o el que edifica en la roca. Como el Señor nos dice en esa parábola que nos dice a nosotros que el que oye la palabra de Dios y la pone por obra, lo consideraré como un hombre que edificó su casa sobre la roca. El que oye la palabra pero no la pone por obra, lo considera como un hombre que edificó sobre la arena. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que nosotros podemos edificar en oro, en plata o en piedras preciosas. O también podemos edificar en madera, en heno y en hojarasca. Pero entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que ese día, porque el día la declarará. ¿Cuál día? El tribunal de Cristo. Allí van a encender nuestra obra en fuego. Y si se ha hecho en oro, en piedras preciosas y en plata, hermanos, pues la obra va a permanecer y vamos a recibir galardones. No se olvide, hermanos, que aquí en el tribunal de Cristo van a dar galardones, aquí en el tribunal de Cristo van a dar coronas, aquí en el tribunal de Cristo le van a asignar el lugar donde usted va a estar. Y también en el tribunal de Cristo, hermano, a los que vencen, a los vencedores y todo ello, también pueden ser la Nueva Jerusalén o pueden entrar a la Nueva Jerusalén. Son dos posiciones diferentes, mis hermanos. Entonces, debemos de entender, y usted le puede decir: Señor, ¿cómo estoy edificando? Señor, muéstrame mi casa, a ver cómo es que estoy edificando, Señor. Entonces, mi hermano, debemos comprender que nosotros, la iglesia, también va a ser juzgada, mis hermanos. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, pues ya lo hemos hablado, hermanos, que el Señor va a juzgar su casa, y el juicio es primero por la casa y después a los injustos, allá en el trono blanco, allá los que no están inscritos en el libro de la vida y que van a ser lanzados al lago de fuego. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 nos dice: porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a serles peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de aquel refrán tan verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el cielo. Uy, esto es muy tremendo, mis hermanos, para aquellos hermanos en Cristo Jesús que han vuelto al mundo, mis hermanos, y a seguir practicando lo que anteriormente estaban haciendo. Hermano, tenemos ese tiempo de arrepentirnos y de volvernos al Señor, mis hermanos, porque el Señor es fiel, el Señor perdona, mis hermanos. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, Él no se puede negar a sí mismo. Padre Santo, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey. Señor, gracias por esta palabra que tú entregas a tu iglesia, Señor. Entregas a tus hijos, Rey Santo, Señor, para que entendamos, Rey Santo, Señor, que no estamos jugando a ser iglesia, Señor. Es nuestra salvación, Señor. Y es lo que vale el precio, Señor, bendito Dios, de Cristo Jesús, dado por ti, Padre Santo, Señor, para salvación, Señor, pero también para un propósito, Señor, de extender tu reino, Señor, de alcanzar a los tuyos y hacer esa obra poderosa, Señor, en estos postreros tiempos, Señor, porque, Señor, tú dices, Señor, que la gloria postrera será mayor que la primera, Rey Santo, Señor.
Y lo has dicho tan claro también, Señor, que cosas mayores que las que tú hiciste nosotros haremos, Rey. Que no derramarás, Señor, el vino nuevo en odre viejo, Rey Santo, Señor, para que no se pierda ese odre. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo en nosotros, Señor, y que ya ha empezado a gotear, Señor, a caer esa lluvia postrera, el derramamiento del Espíritu Santo, Señor. Ha empezado a caer, Señor. Un día será aguacero, Padre. Pero primero estás, Señor, bendito Dios, humedeciendo la tierra, Señor, bendito Rey. Humedeciendo los árboles, Rey Santo, Señor, para que ellos también den fruto, Señor. Y que aquella cosecha, Señor, sea en gran manera, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.